un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bueno, y otro de los temas que de alguna manera nos afecta psicológica o psiquiatra, sí, es el FMI, la relación, el convenio o el arreglo que ha hecho la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y todas las políticas que de él se derivan, ¿no? Sí, y la sí. crisis que está viviendo hoy el partido gobernante. Totalmente. A partir, decía, de pronto en la Casa de Gobierno se sintió una palabra que empezó a rebotar por todos los pasillos y allí las piezas de la Casa de Gobierno. Chiquilín. Uh-huh. Este grito lo había emitido el presidente de la Nación, el doctor Fernández, ¿no es cierto? Uh-huh. Chiquilín. Y se refería obviamente al hijo vicepresidencial. Claro. Por la actitud que había tomado. La actitud de renunciar. ¿Renunciar a qué? Claro, a la presidencia de los diputados, bloque. ¿no? Del bloque. ¿Pero y eso? Uh-huh. Pero eso es más importante que la simple renuncia de él, porque es una muestra del grupo que no quiere, de su madre y de él, de que no quieren acordar con el fondo. Ahora, cuando decimos tenemos un acuerdo, no tenemos un acuerdo. Tenemos una intención de acuerdo, que se va a tirar abajo si esto sigue, porque si yo, presidente, quiero negociar con el fondo porque necesitamos el dinero y me voy a Rusia, me voy a China, participo, canto, estoy a favor de Mao Zedong, hasta una bufanda veía Noche Roja en honor. Sí. Se equivocó en el saludo, ¿para cómo? Claro. Vio que el saludo japonés es una reverencia. Sí. Bueno, pero no es el chino. No es, pero tal cual. Ya obsecuente se equivocó en el saludo. Sí. Fue una serie de desaciertos. Sí. Es decir, yo no digo que ellos compartan, son dueños en lo personal de compartir con cualquiera, pero si uno está negociando con Estados Unidos o con el fondo, pero tiene como aliado Estados Unidos, no cometa estos errores, gruesos errores que le van a costar mucho al país, sí, yo no a ellos. Usted sabe que ponía en el Facebook la imagen del presidente, ¿no es cierto? Y el título de un libro, de una novela de Roberto Ar, una de las más lindas, digamos, sí. El juguete rabioso. Y el juguete rabioso trata de un personaje que tiene grandes ambiciones y grandes fantasías. Él cuando era chico, 14, 15 años, soñaba que una rubia en un auto largo, en aquella época los autos de lujo eran claro, los Impala y esas cosas. Se paraba al lado de él y lo subía, bueno, y después siempre fabuló, ¿no es cierto?, con lograr el éxito en cualquier cosa. Y fracasó. Le fracasó, claro. Terminó como un traidor a su propia clase. Claro. Quizás le faltaba la capacidad, porque uno quiere, pero... Rabioso, claro, sí. Claro. Y en ese sentido yo creo que... hay algo de eso a la realidad. Psicológico. Sí. Claro, hay un desorden psicológico importante, pero si lo comparamos con nuestra realidad, esto de la fantasía, el de creerse todopoderoso, el pensar que yo resuelvo, porque hay tantas contradicciones en estas cuestiones, esto del fondo y estas cosas, que se parece mucho a fantasía, sí. Que se parece mucho, que no van, porque estamos manejando un país, estamos teniendo una población que necesita de respuesta. Estamos manejando esto que decía hoy, la marginalidad, el hambre que ha crecido. Son cosas de extrema necesidad, Miguel, no podemos seguir jugando con que me voy a este país, hago la gira al otro, después me voy a aquel. Es decir, tenemos que ser un poco más prudentes, tener una imagen para afuera un poco más coherente. Cada uno puede pensar lo que quiere, es libre de pensar lo que quiere, pero si yo soy responsable de un país, tengo que ajustarme a ciertas normas éticas que hagan que yo cumplo con lo que promulgo. Pero evidentemente, como uno manda y el otro obedece en el gobierno, sí. Por ahí hago algo en contra y después me rectifico y digo lo contrario. Es un mundo de contradicciones, ¿no? En ese sentido, en el cual estamos nosotros presentes, Miguel. Sí. Lo cual es desgraciado realmente, sí, ¿no? Justamente eso es lo que influye, volvemos al principio, la desesperanza de la gente, el desinterés totalmente. Por todo. No creer en nuestros gobernantes, porque no, la falta de credibilidad. Todo, y con esto vamos redondeando, no sabemos dónde vamos. No tenemos un proyecto de futuro. ¿Y entonces? Estamos muy angustiados. Es decir,
La pandemia fue una de las cosas muy mal manejadas, una época de extremas restricciones, Sí. después un poco menos, y ahora que prácticamente parece que no hay ni restricciones ya, lo cual tampoco está bueno, ¿no? O sea que yo creo que habría que preguntar, cuando van al Congreso, van las leyes, hacer un plan de futuro. Todo esto, lo del Fondo Monetario, los acuerdos, ¿qué es? ¿Para qué viene después? ¿Para qué son? Planear esto, organizar la parte de salud. Es decir, bien, las vacunas, pero pongamos las vacunas, porque ahora somos el país que más vacunamos, entre comillas. Veamos a quién estamos vacunando. Los chicos pequeños hay que vacunarlos también. O sea, creo, Miguel, que hay una desorganización total en esto. Una falta, no solo de empatía, sino una falta de organización, de un criterio que me parece muy... Y una pobreza tremenda. ¿Verdad? Sí. Una Pobreza intelectual. sí. Exactamente, Miguel. Sí. Pobreza intelectual. Sí. Intelectual y pobreza también en cuanto a esto de la empatía por el otro. ¿Qué necesita el otro? Yo no decido qué necesita, yo pregunto qué necesita y busco el mejor método para poder solucionarlo. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Mi hijo es editor de un libro que trata del trabajo científico de dos biólogos famosos, uno de ellos es Lowenthal, el otro no me acuerdo. Bueno, y ahí él rescata una pregunta que se hacía uno de ellos, dice, ¿por qué las cosas son como son y de otra manera? ¿Por qué son parecidas, más poco parecidas o nada parecidas? Y bueno, y la respuesta es porque todas las cosas tienen historia. Claro, ¿No? sí. Estamos hablando del mundo de la naturaleza. Sí, ¿no? sí. La naturaleza se cobra desde el muchas punto de cosas vista por de la biología. historia. ¿Por Claro. qué sucede esto y no sucede esto? Lo contrario, o algo parecido, o poco parecido. Esta es una pregunta importante. Muy interesante. ¿No? Y el tipo concluye diciendo, porque todas las cosas, y nosotros también, tenemos una historia. Y allí las consecuencias. Entonces, cuando repetimos lo mismo, ¿qué consecuencias distintas podemos tener? Es que ese es el tema, las consecuencias. No pensamos, usted ha dado en el clavo con esto, de decir cuáles son las consecuencias, qué va a pasar mañana. Por ahí no sabemos, porque mañana hay otro cambio de paradigmas, otro cambio hasta de valores y nos dan vuelta las cosas. No hay una continuidad, es decir, por eso la historia es completamente diferente, porque hay demasiados cambios, sin ningún sostén, sin ninguna plataforma clara y explícita de cómo tenemos que avanzar. Sin embargo, hay leyes dentro de lo biológico, dentro de la naturaleza, dentro del planeta. El planeta también tiene la historia. ¿Y por qué vamos hacia una hecatombe más que a un cuidado de los recursos? Claro. Porque es la historia, que nos nosotros los humanos hemos tratado de hacer muchas cosas mal y nos vamos a cobrar esta historia, ¿no? Sí, y entonces, ya cerramos el programa, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Cómo lo pensamos? Si es que yo recuerdo los viejos existencialistas, mire, de la Segunda Guerra más o menos, ¿cierto? Sartre y los demás. Decían, vamos hacia un mundo de utensilios descompuestos. Sí. O sea, si usted se pone a pensar, tenemos tanta tecnología, tantos utensilios para avanzar, pero nos están jugando en contra. La utilización que hacemos de todas esas herramientas tecnológicas que tendrían que ser muy buenas y tendrían que servir para la enseñanza y para el avance, no. Sirven muchas veces para el retroceso. Hay espacios que son para la destrucción del hombre. Hay lugares donde están propiciando que no hay salida, que sería bueno suicidarse o sería bueno... todos esos espacios para los jóvenes, que son los más vulnerables para los adolescentes, no es una salida, ¿no? Es al contrario, un regreso hacia etapas muy anteriores. ¿Cómo salimos de esto? Yo creo que salimos creando proyectos viables. Vamos a empezar por esto. Sensatos, viables, posibles. Proyectos de vida diferentes. Proyectos de vida, sí. Porque no tenemos proyectos de vida. Porque veo que por ahí nos entusiasma con el llamado emprendedurismo. Sí. Entonces vos pones todo, vos pones el local, compras las herramientas, comenzás a trabajar. Y a veces te falla. Y si tenés éxito,
el Estado se queda con el 70% Totalmente, de lo que vos ganás. totalmente, sí. Los nuevos pobres, Miguel, Sí. que son mucha gente que con la pandemia tuvo que hipotecar su trabajo, tuvo que dejar mucha gente sin trabajo, empleado, se tuvo que cerrar, tuvo que buscar nuevos emprendimientos. ¿Pero a costa de qué? ¿Cómo le está yendo con los nuevos emprendimientos? O sea, por ahí yo lo que sabía hacer era cocinar y de golpe ahora salgo a vender ropa. O sea, cosas que yo para los que no me preparé, pero que son necesidades de urgencia. Es decir, en cuanto a subsistencia, en cuanto a traer el pan a mi casa, estaría bueno, pero en cuanto a lo social, sería útil poder preservar los trabajos o las cosas para los que yo sabía hacer, para los que yo me preparé para hacer. En algunos casos ni nos hemos preparado tampoco, también es otro tema. La educación es un papel, la verdadera educación. Lo que estábamos hablando el otro día por teléfono cuando justamente le invitaba Sí, a participar del programa. sí. La educación sigue siendo la base La base del de todo, desarrollo. totalmente. La buena educación. Buscar gente preparada para educar, Sí. que haga, que se prepare, que haga cursos, que se actualice, porque nosotros estamos viviendo en una sociedad determinada y para enseñar tenemos que ponernos a tono con el grupo que estamos enseñando, el grupo de niños. No podemos quedarnos en épocas pasadas en cuanto a las problemáticas, porque las problemáticas actuales son diferentes. Hay que prepararnos todos los días para enfrentar lo nuevo. Pero hay un marco de valores y un marco de enseñanzas básicas y de respeto por el otro y de sustento de valores y de cosas, que eso debe existir. No podemos abolirlo en la sociedad en la que estemos, ¿no? Robar no está bien, matar no está bien. Eso es una verdad de perogrullo que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Sí. Silvia, muchísimas gracias. No, a usted, Miguel, ha sido un gusto. Y nosotros nos reencontramos en el próximo programa, ya iniciado este ciclo 2022. Gracias. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.